¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta transmisión en vivo de su canal Formulando Detergentes. Ya lo saben, un canal que va dedicado a toda aquella gente que de verdad es emprendedora. Bueno, vamos a ver, el día de hoy quiero traerles a ustedes una fórmula para que elaboren un detergente en base al ácido oleico. A lo largo de mucho tiempo hemos estado compartiendo fórmulas y nunca habíamos hecho uso del ácido oleico, no por lo menos en este canal. ¿Por qué? Porque, bueno, existen algunos otros compuestos que hacen a veces un tanto más simple, por decirlo así, o en su defecto, digámoslo de esta forma, la materia prima es más común de encontrar en todas partes a partir de un lauriletersulfato de sodio, una amida, pero también existe la manera de elaborar un detergente para ropa muy efectivo, muy eficaz, muy eficiente en base a utilizar el ácido oleico. ¿Cuál es el detalle? Que lo tenemos que neutralizar correctamente para que no nos dé problemas, porque sí puede presentar cierto tipo de problemas de turbidez si es que el ácido oleico no está debidamente neutralizado. Es decir, si dejamos algo de ese ácido oleico en un punto ácido, probablemente tengamos por ahí un pequeño punto de turbidez. No sucede así si, por ejemplo, nos preocupamos de neutralizarlo debidamente y con esto la turbidez se puede reducir al máximo. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes, noches a los que nos están acompañando en el chat en vivo. Señorita Sonia Legarda, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer esta fórmula. No es tan complicado trabajar con el ácido oleico. Pero antes de comenzar con esta transmisión, permítanme ustedes recordarles que siguen a la venta nuestras publicaciones. Ya tenemos, benditos sea Dios, ya tenemos 4 publicaciones en Amazon de su servidor, que una es el libro Formulando Detergentes volumen 1, todo lo que necesitas saber antes de fabricar. Tenemos también, esto es en formato físico y tapadura. Tenemos también por ahí el manual práctico para elaborar 68 productos de limpieza como productos terminados. Y tenemos por ahí también el manual para fabricar 22 productos de limpieza en concentrados y la más reciente publicación de su servidor, que nada tiene que ver con las formulaciones como tal. Sí, es cierto que hay algunas anécdotas o pasajes de la vida de su servidor que se relacionan con esto de las asesorías y también están relacionadas con la parte de mi vida que yo fui fabricante y distribuidor, pero no se comparten formulaciones. Esto es básicamente una novela autobiográfica en la cual yo hablo de cómo es vivir la vida con distrofia muscular y de cómo afecta a una familia en donde varios de sus miembros fueron perjudicados con esta enfermedad. ¿Vale? Ahí están todas esas publicaciones disponibles para ustedes en Amazon. Aquí abajo en la descripción del video les estoy dejando un enlace para cada una de ellas. Simplemente pinchen ahí y redireccionen hacia la que ustedes desean adquirir. De verdad que todas están muy buenas. Algo que me gustaría recomendarles es esta novela, la que acabo de publicar, porque tiene muchos conceptos bastante interesantes que nos van a ayudar un poco a ver la vida de una manera distinta. Sí, porque hay mucho contenido filosófico dentro de ella. Hay muchos conceptos muy buenos, muy positivos de cómo afrontar la vida cuando te ves ante situaciones tan desagradables. Imaginen ustedes, mi familia fue afectada por los hermanos, digamos, de todos los hermanos que fuimos 9 hermanos de sangre, uno más que se unió a la familia como
Pues si no como adoptado, porque nunca hubo papeles de por medio. Básicamente el corazón quien fue quien lo adoptó en casa, pero era otro de nuestros hermanos, digámoslo así, de 9 hermanos que fuimos de sangre, 7 resultamos afectados con un tipo de discapacidad. Fuimos 6 con distrofia muscular y uno más que salió con síndrome de Down. Entonces, hay toda una serie de conceptos, de razonamientos, de reflexiones de cómo debemos de, o cómo sería que deberíamos de vivir la vida, no cómo, porque no es una verdad universal, pero probablemente sí pueda servir como un ejemplo para aquellas personas que están pasando por una situación un tanto difícil y sobre todo darle importancia que pues lo más valioso de esta vida o lo más valioso que tenemos en la vida es la salud y es algo que a veces pasamos por alto y nos preocupamos más por cosas materiales que por lo que realmente importa, la familia y la salud. Vale, entonces dicho lo anterior, no me quiero meter mucho en este detalle, pero se los dejo ahí a su criterio. Si gustan adquirir alguno de ellos, bueno, le voy a estar eternamente agradecido por cooperar con su servidor adquiriendo cualquiera de las publicaciones que están ahí en Amazon, repito. Vamos a ver, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer nuestro jabón, nuestro detergente con ácido oleico? Es un detergente para ropa. Quiero que quede claro este punto. No es un detergente estructurado como para lavar losa. Habría que ponerlo a funcionamiento. Yo no lo puse en funcionamiento o hacerle pruebas de funcionamiento con losa, pero con ropa sí da muy buen resultado. Perdón, una disculpa por la desagradable y latosa tos que no me ha dejado, todavía no puedo recomponerme de las vías respiratorias. Entonces, dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, proyectamos nuestra imagen de la materia prima. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a trabajar con el famoso ácido oleico, dijimos. Empezando desde arriba, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar nuestro EDTA como un agente quelante y vamos a utilizar 250 gramos de ácido oleico. ¿Con qué finalidad estamos utilizando esta cantidad? 25% de ácido oleico para que no tengamos necesidad de meter nosotros ningún elemento como espesante. Con este ya vamos a lograr una viscosidad bastante aceptable sin necesidad de meter ni amida de coco, ni lauriléter sulfato de sodio, ni tampoco meter cloruro de sodio para ayudar a que la viscosidad suba. Por la simple mezcla de los componentes, esta fórmula nos va a quedar con una muy buena viscosidad. Aquí viene lo interesante, que es con qué lo vamos a neutralizar. Vamos a utilizar un compuesto que se denomina monoetanolamina. Este es un alcalinizante, un tanto sí, un poco más suave, es una base un poco más débil que lo que viene siendo el hidróxido de sodio. Pero lo vamos a utilizar porque queremos que cuando se combinen la monotanolamina, que es una base, con el ácido oleico, que básicamente es de naturaleza ácido, se forme un detergente, un tensoactivo, más bien dicho, o un surfactante de tipo aniónico que se denomina oleato de monoetanolamina. Tiene muy buenas propiedades como para la ropa y no queda tan agresivo como uno que se hace con sosa. ¿De acuerdo? Ya lo sabemos que todos los detergentes que son hechos a base de sosa quedan un poco más agresivos para las superficies, para los textiles, que uno que se hace con una base más débil, un poco menos potente, menos alcalina o que tiene menos poder para alcalinizar. Entonces vamos a utilizar esta monoetanolamina para neutralizar el ácido oleico y hacer que se forme el oleato de monoetanolamina, que es el tensoactivo principal, el tensoactivo primario en la formulación. Y luego tenemos ahí un alcohol láurico de 7 moles. Este nos va a ayudar de dos maneras. Nos va a ayudar trabajando en sinergia con el tensoactivo de tipo
aniónico, y una mezcla de un aniónico con uno iónico da muy buen resultado para eliminar grasa de los sustratos, ya sea textiles o superficies duras. Por otro lado, nos va a ayudar también el alcohol láurico de 7 moles a moderar ligeramente la cantidad de espuma que se forma el detergente. Es decir, el alcohol láurico de 7 moles es un tensoactivo de baja espuma o de una espuma moderada, porque hay unos que son de menores cantidad de formación de espuma. Nos va a ayudar también con esa parte, y al ser un tensoactivo de tipo no iónico, que es un muy buen emulsionante, pues nos va a ayudar a emulsionar o a reforzar la emulsión que vamos a hacer con el ácido leico, monoetanolamina y agua. Y al mismo tiempo nos va a ayudar también con la emulsión de la fragancia. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar 60 gramos, es un punto de partida, los 60 gramos de la monoetanolamina. Me regreso un poquito, no mencioné este detalle. De monoetanolamina 60 gramos es una cantidad aproximada. ¿Por qué es una aproximada? Porque vamos a depender mucho, dijimos, en una reacción de neutralización, de las concentraciones y del poder que tengan tanto el ácido como la base. Entonces, en este caso, la monoetanolamina puede venir con un poco más de concentración que la que yo estoy usando, con un poco menos. De ahí es que se parte de esa premisa para decir o de ese razonamiento para decir es una cantidad aproximada. Es probable que ustedes utilicen un poco menos, un poco más. Hay que ir checando el pH cuando lo estemos neutralizando para ponerlo en un punto de pH 8. No lo vamos a poner en 7, lo vamos a poner en 8 como mínimo para garantizar que no nos vaya a quedar nada de ácido oleico sin que se neutralice, para evitar la turbidez en el sistema detergente. ¿De acuerdo? Después vamos a utilizar 2 gramos de fragancia. Esto también es una cantidad recomendada o sugerida. Ustedes pueden subirla de acuerdo a la potencia del aroma que estén utilizando ahí en sus, bueno, en sus procesos. Todo depende de qué calidad de aroma estén consiguiendo. Si es una fragancia de buena calidad, con 2 gramos es más que suficiente. Ya lo saben, siempre les he dado una recomendación y una argumentación para la recomendación de no utilizar más allá de 2, 3 gramos, 4 como máximos en el caso de que sea una, una fragancia pues económica. No utilizar mucha cantidad de fragancia. ¿Por qué? Porque ya en la actualidad ya no es como antaño, hace, no sé, probablemente 40 o 50 años, que no era muy común el utilizar los suavizantes de telas. Era, pues casi siempre era el hacer el lavado. Yo recuerdo, no sé, hace 50 años, cuando veía que mamá hacía el lavado de la ropa, pues vamos, las condiciones económicas no te permitían, o no, por lo menos a mi familia no le permitían hacer, darnos el lujo de ponerle suavizante a nuestra ropa. Por otro lado, la disponibilidad, no eran tan económicos los suavizantes de telas. Entonces, en ese tiempo, pues probablemente las detergentes utilizaran un poquito más de fragancia para intentar dejarle algo de fragancia a la ropa, que no quedara tan neutro aquello. Pero ya en la actualidad ya es bien común, debido a que ya los costos ya bajaron, las condiciones económicas mejoraron, las condiciones económicas de la sociedad ya mejoraron, y esto pues ya permite tener un acceso un poco más amplio hacia los suavizantes de telas. Entonces ya en estos momentos la técnica de lavado en general, en términos muy generales, pues ya se hacen dos pasos. O sea, es usar detergente primero y luego el suavizante. Entonces, por eso es que la recomendación es no pongan tanta fragancia en el detergente. De cualquier manera, cuando ustedes metan el suavizante, el aroma del suavizante va a borrar por completo la traza de fragancia del detergente. Se me hace a mí algo ilógico meter mucha fragancia cuando después va a ser borrada por completo. Entonces, esa es la argumentación
el razonamiento lógico por los que les digo, no es recomendable que metan tanta fragancia en sus detergentes. ¿De acuerdo? Ahora bien, con respecto del conservante, ¿qué conservante podemos utilizar? Es una mezcla de CMYT estaría muy bien, un conservante CH3040, una mezcla de fenoxietanol con alcohol bencílico, cualquiera que tengan a la mano. Incluso el formaldehído no tendría ninguna incompatibilidad química en esta fórmula, ¿vale? Pero pues nomás hay que considerar lo contaminante y lo riesgoso que es el manejo del formaldehído. Pero no hay incompatibilidad química. Básicamente cualquier conservante que metan ustedes está bien indicado. La hidantoína, ¿es bueno meter la hidantoína en este producto? Pues básicamente es un liberador de formaldehído. No tiene ese riesgo tan grande como el formaldehído, pero por lo regular la hidantoína sigue teniendo ciertos problemas con ciertas cepas bacterianas. No es un conservante por sí solo tan poderoso como lo puede ser en mezcla con otras cosas. Si su conservante tiene hidantoína, pero tiene, no sé, alcohol bencílico, luego a veces hace una mezcla de hidantoína, alcohol bencílico, las isotiazolinonas, bueno, ese conservante ya está más completo porque es una mezcla sinérgica. Pero la hidantoína como tal, por sí sola, no es muy recomendable meterla, ¿va? Porque tiene se dejan ciertos agujeros de seguridad ahí para nuestro producto. Conservante, colorante, perdón, qué colorante vamos a meter? Un conservante con denominación ácida, común como cualquier otro que utilizan en otro detergente o en otro limpiador multiusos, por ejemplo. No hay problema con esto. El agua, pues ya lo saben, en la cantidad que nos falte para completar el peso de 1 kilogramo, pues es agua suavizada. Y recomendable es que ustedes le pongan a su detergente el famoso abrillantador óptico. ¿Por qué? Porque va a tener mejor efecto sobre los colores y sobre los blancos. ¿Cuánto? Pues todo depende de la calidad del abrillantador que metan, pero la recomendación puede ir desde el 1/4 gramo hasta el medio gramo por cada litro de producto terminado. Todo depende de la marca y de la calidad del abrillantador. Hay uno muy bueno que es la marca comercial Tinopal. Ese Tinopal es buenísimo. ¿Y cómo descubrir o cómo darnos una idea de si es de buena calidad o no es de buena o no es tan buena calidad? Es simplemente con mirarlo. Y esto era una pregunta que me hacían por ahí por medio de un WhatsApp en una asesoría, no lo recuerdo ya, que me preguntan cómo lo puedo distinguir, porque pues me dicen lo tengo, pero no me saben decir qué calidad tiene ni nada de eso. Yo me he fijado en algo que he visto como común denominador en los abrillantadores. Hay un abrillantador óptico en polvo que es es un amarillo, pero ni siquiera llega a amarillo huevo. Es como un amarillo muy tenue, muy sutil, es blanco, pero con un ligero toque amarillento, muy sutil el toque, que casi más bien predomina el blanco en ese color de ese abrillantador. Y hay otro que es un color muy amarillo, muy encendido, como el que tiene la imagen de donde estoy proyectando las cantidades de materia prima, ese amarillo así encendido, fuerte, que tiene el abrillantador óptico, tiene un toque hasta verdeoso. Ese abrillantador óptico es muy poderoso que con menos cantidad les va a dar el mismo resultado. Hay uno que le denominan blanqueador óptico y hay otro que es un abrillantador óptico. El abrillantador es el que tiene el color más encendido, más fuerte. El que normalmente razonan los proveedores como blanqueador óptico es el otro, el que está un color más claro, más blanco. Entonces ahí pues se pueden ustedes dar cuenta de cómo pueden distinguir o hacer o seleccionarlo en el caso de que tengan la opción de, de seleccionar o de escoger, por decirlo así. Yo sé que habrá lugares en donde pues nada más un proveedor puedan encontrar y nada más tenga de uno, pues no queda de otra. Pero si en la medida que les sea posible, busquen esos que son muy, muy amarillos, tirando a verdeos, a un color verde,
un toque verde dentro del amarillo. Incluso se puede apreciar así como si fuera un abrillantador fluorescente, si pareciera que fuera un abrillantador fluorescente. Esos son los mejores, ¿va? Entonces, dice por aquí la señorita Sonia, dice, ¿se puede utilizar tretanolamina en lugar de monoetanolamina? No, ya quisiera que la monoetanolamina es mejor la monoetanolamina porque la monoetanolamina te va a permitir alcalinizar un poco más de allá del punto neutro. La tretanolamina es una base muy suave y de hecho no, ni siquiera se considera un alcalinizante, sino un neutralizante. ¿Por qué? Porque no llega a tener fuerza para superar el punto medio. Y en este punto médico sí podríamos dejar por ahí algunas fallas en cuanto a lo que se neutraliza de totalidad del ácido oleico. Entonces aquí es importante que el pH sí nos quede por lo menos en 8, entre 8 y 9 estaría formidable, pero como mínimo 8 para garantizar que no vaya a haber turbidad en el producto. Así es de que la monoetanolamina es la mejor opción. Podrías intentarlo con trietanolamina, pero aquí la cuestión es que no podrías llegar más allá del 7 y podrías tener ese riesgo de turbidez. El Arcopal, en lugar de alcohol 7, es que me estás dando por ahí, déjame investigar qué es el famoso Arcopal, porque ese Arcopal es pues básicamente una marca comercial, pero déjame ver si tengo aquí el dato. El Arcopal N100, pues es un nonilfenol etoxilado. Bueno, ¿funcionaría el nonilfenol etoxilado en la fórmula? Básicamente sí, sí funcionaría el nonilfenol etoxilado y es probable que con menos cantidad lo pudieras suplir. Es decir, tiene más poder de emulsionar el nonilfenol, tiene un poco más de poder para eliminar grasa, es más desengrasante el nonilfenol de 10 moles, pero bueno, considerando que es más contaminante, nada más tendrías que tomar en cuenta esa cuestión. Pero lo podría sustituir si no en esta cantidad, yo recomendaría que fueran cuando mucho unos, probablemente unos 30 gramos del nonilfenol. ¿Por qué unos 30 gramos? Porque en la medida en que subas este poder de emulsión, o que le metas más poder de emulsión con un tensoactivo de tipo no iónico, también vas a tener un poquito más de problemas para lograr una buena viscosidad. Es decir, va a ir relacionado, directamente relacionado, si tú subes la cantidad ya sea del alcohol láurico de 7 moles o del nonilfenol, que lo pongas en una cantidad, en la medida en que lo vas aumentando en la fórmula, tu viscosidad empieza a descender porque es un problema que tienen por ejemplo, el nonilfenol, cuando lo utilizas, digamos, ya no en esta fórmula, olvidémonos por un momento de esta, pero digamos que pongamos el hipotético caso que estás formulando un detergente para ropa, en el cual estás utilizando ácido sulfónico dineal, amida de coco, lauril éter y sal para espesar. Tú le quieres agregar un poco de nonilfenol para aumentar la potencia, para eliminar grasa y suciedad, se la vas a aumentar si metes un nonilfenol o un alcohol láurico, cualquiera, 7 o 9 o 10 moles. Pero en la medida en que aumentes o metas un porcentaje más alto, o en la medida en que vaya aumentando el porcentaje de este láurico o del nonilfenol, de cualquiera de los láuricos o de nonilfenoles en la fórmula, en esa misma medida va a ir disminuyendo la cantidad de viscosidad que logras. Es decir, si por ejemplo nosotros metiéramos vamos, no sé, un lauril éter 150 gramos, ácido sulfónico 5, 6, por decirlo así, 40 de amida y 6, 8 gramos de sal para espesar. Pero tienes nonilfenol. ¿Cuánto? Pues no sé, 50 o 60 o 70 gramos. Vas a tener un problema serio con la viscosidad. Entonces yo te recomiendo que no le metas tanto en el caso de que decidas meter el famoso Arcopal o nonilfenol de 10 moles. Mete una cantidad menor de los 60 gramos que yo te estoy recomendando. Incluso si con esta fórmula, tal cual como se las estoy recomendando yo aquí,
ustedes notan que no logran una buena viscosidad, o sea, que la viscosidad aún está, mm, aún desean que tenga un poquito más de viscosidad o desearían que tuviera un poquito más de viscosidad, lo que deben hacer es jugar con la cantidad del alcohol láurico, es decir, bajar la cantidad de alcohol láurico para que logren un buen balance entre la cantidad de espuma que van a tener en el detergente, la fuerza que tienen para eliminar la grasa, o sea, el poder de desengrase y la viscosidad, ¿sí? Porque sí, también con esto se puede jugar un poquito. Si no logran la viscosidad correcta, pueden bajarlo un poquito el alcohol láurico de 7 moles para lograr una buena viscosidad. Ahora bien, en el supuesto caso de no tener alcohol láurico de 7 moles, ¿podemos utilizar el de 9 o incluso el de 10? Sí, claro que sí, solamente que estos son un poquito de más espuma, hacen un poquito más espuma, pero se pueden meter, sí, sin ningún problema. Son de la misma naturaleza eléctrica, tienen propiedades muy, muy similares en cuanto a surfactar, a eliminar grasa, por decirlo así. En cuanto a emulsión, son similares, no son iguales. En la medida en que va aumentando la molaridad de los alcoholes láuricos, también va aumentando su grado de solubilidad, es decir, son mejores solubilizantes y al mismo tiempo, como son mejores solubilizantes, también se acentúa la función de espumantes, van aumentando su espuma. En la medida en que esto desciende, la molaridad de los alcoholes láuricos, se va disminuyendo la solubilidad y se va disminuyendo el volumen de espuma y también se va disminuyendo el poder para eliminar la grasa. Eso es un hecho que entre a mayor moles de óxido de etileno se acentúan más las propiedades de estos tensoactivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esto vamos a jugar un poquito con para obtener la viscosidad deseada. Yo lo hice con esta cantidad exactamente así como las pruebas que hice yo fueron con esta cantidad. A mí la viscosidad me dejó bastante satisfecho. Creo que es un detergente que puede salir al mercado bien. Y ahora, ¿cómo es que yo busco que me deje satisfecha la viscosidad de un detergente? Yo me baso en algo que para mí es bien de relevancia y creo que tiene un sustento lógico detrás. ¿Qué es? Si nosotros nos fijamos, nos ponemos a ver en los detergentes de marca comercial, marca reconocida, su viscosidad no es tan alta como la que nosotros luego vemos de los productos que vamos a considerarlos así, artesanales, ¿sí? Los que fabricamos nosotros, vendemos nosotros, son los que yo denomino artesanal o a los que yo les llamo artesanales. Se ha puesto muy de moda y se puso de moda desde siempre que estos productos de limpieza, digamos así artesanales, tenían casi todos tenían una viscosidad más alta que los comerciales, que los de marca reconocida. ¿Por qué? Pues tratando de darle al cliente una percepción de que el detergente estaba más concentrado que las marcas originales, cuando no va relacionado directamente con esto. Esto no está relacionado con la función, con la eficacia del detergente, es meramente una presentación comercial, es algo de aceptación psicológica por el cliente. Pero esto nos puede llevar a tener problemas. ¿Qué problemas? No debemos de caer en el abuso de la viscosidad de un detergente porque entre más viscoso sea, más problemas, o más, no más problemas, pero va a tardar más tiempo en disolverse en el agua y eso puede ser que llegue a formarse ciertos bolitas o cuajitos, digámoslo así, dentro del agua de lavado y se puede adherir a la ropa y como ahí va concentrado tanto color como detergente, se puede llegar a manchar. Entonces esto para mí es algo, para mi gusto muy personal, es algo indeseable. Yo a mí me gusta un detergente que tú lo pones, está cayendo el agua a tu lavadora, se está llenando, le pones el detergente e inmediatamente se disuelve. Ese es el punto exacto que debemos de buscar. Y ese es un punto que se busca en las marcas reconocidas. Los ingenieros, los químicos, diseñadores, los formuladores de estas empresas buscan todos esos parámetros. Una buena disolución,
una viscosidad aceptable con una buena disolución, que tenga un balance entre los dos. Entonces, yo le repito, con base en este razonamiento, pues la viscosidad que se logró para mí es aceptable. Ahora bien, lo que para mí es aceptable para otra persona no, y respeto mucho ese punto, porque al final de cuentas, pues es decisión y pues un derecho de cada persona a darle la viscosidad que quiera a sus detergentes. Y él dice, yo los quiero bien espesos, es más, quiero que se hagan geles mis detergentes, pues estás en todo tu derecho de hacerlo, no hay ninguna ley que te lo prohíba. Yo les doy mi punto de vista como, pues un punto de vista desde el ángulo técnico, nada más. Pero si tú no estás satisfecho con la viscosidad, bueno, lo puedo entender. Juega un poquito con esto, juega un poquito con esto y puedes lograr una viscosidad un poquito más alta. Yo busco un balance aquí entre un buen poder para eliminar grasa y una buena viscosidad. Creo que conforme a esto lo logré, pero hagan una réplica ustedes y tomen ustedes la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí hay dos técnicas que se utilizan para disolver el ácido oleico y para pasar al proceso de neutralización. Hay quien dice que es más confiable o corres menos riesgo de turbidez. Si tú, por ejemplo, el ácido oleico lo disuelves en un poco de agua, si no caliente, por lo menos en un punto de temperatura superior a la temperatura ambiente, es decir, más o menos se dice que entre los 45, 40 y 45 grados centígrados, que esté el agua donde disuelvas el ácido oleico. Dice, esto me ha ayudado a mí a que mi detergente no se me llegue a enturbiar, porque cuando lo hacía con agua completamente fría, perdón, sí tenía un pequeño problema de turbidez. Pero creo que esto se debe mucho a la temperatura del agua en diferentes regiones pues, del mundo, ¿no? En las zonas geográficas distintas. Hay lugares en donde el agua está bastante fría. Una de ellas que yo recuerdo que estaba muy fría el agua es en Ciudad de Monterrey. Aunque fuera en tiempo de calor, el agua es fría. No sé por qué causa. Hay otros lugares en donde hay agua que no es tan fría. Yo, por ejemplo, aquí en la casa de ustedes, mi casa, que es su casa, no tenemos, o sea, no tenemos, básicamente, no tenemos abastecimiento de agua fría. No porque viva en un lugar donde seamos tan millonarios ni tan ricos que el agua ya no la manden calientita. No se trata de eso. Se trata de que vivo en un fraccionamiento que tiene un pozo de abastecimiento propio. Este pozo parece ser que está tomando el agua de un manto freático y muy cerca de, perdón, muy cerca de aquí hay yacimientos de aguas termales, hay muchos balnearios de agua termal y todo esto. Entonces, parece ser que el pozo está barrenando o perforó ese manto acuífero que está influenciado por algo de zona volcánica y el agua sale caliente. Aquí en casa, ni en temporada de frío necesitamos calentar el agua, para nada, sale el agua a una temperatura que resulta bastante agradable, de hecho tan caliente es para que se imaginen cómo está, que por ejemplo, perdón, pero en épocas de tiempo de calor o en el tiempo de calor, pues tenemos un problema complicado porque ahora, ¿cómo enfriamos esa agua que sale tan caliente? No la aguantas en tiempo de calor. Tienes que tener un reservorio por ahí de un poco de agua fría exclusivamente para cuando te des la ducha poder regular el agua. Entonces te digo, esto depende mucho. Y básicamente a eso, quiero vincular este dato con, con el tema de que, por ejemplo, cuando yo hago mis pruebas, utilizo ese tipo de agua. Es decir, yo no tengo un filtro suavizador aquí, aunque sé y siempre lo he recomendado que lo mejor desde el punto de vista químico para hacer un producto es utilizar agua suavizada, pasarla por un proceso de suavización, pero cuando yo hago esas pruebas, pues básicamente como son pruebas simplemente, no lo voy a sacar al mercado, pues más para mí es irrelevante tener un filtro suavizador, así es que yo agarro agua tal como viene del
de la llave, como sale del suministro, pero pues es agua que por lo regular tiene una temperatura un poquito más alta que en otros lugares. No sé, probablemente, ¿qué les puedo decir? Pueden ser 10, 15, hasta 20 grados centígrados. Entonces yo siempre trabajo con agua un tanto tibia. Quizás también por eso yo nunca he observado este efecto de que se me enturbian los productos hacerlo con agua directamente como sale sin necesidad de calentarla. Pero ustedes decidanlo. Si trabajan con agua bastante fría, sí sería conveniente que le dieran una pequeña tibiada al agua o que hicieran pruebas primero a ver si no tienen problemas para lograr que el producto quede cristalino, porque por ahí puede venir un pequeñito problema. Pero yo no lo he notado. La verdad es que yo no lo he notado y sí en alguna ocasión me he preocupado no de utilizar el agua del suministro. En las pruebas que estuve haciendo yo no utilicé solamente agua del grifo, sino utilicé agua del garrafón, que es agua pues, a temperatura ambiente, y con ninguno de los dos tuve ningún problema para que el producto quedara cristalino. Pero le repito, hay quien lo hace de dos maneras. Yo prefiero hacerlo así porque para mí es más simple no tener que estar calentando agua. Es complicado cuando eso es un volumen de producción alto, a menos de que tengas un calentador, no sé, una caldera o un calentador solar, pues tienes resuelto el problema. Si no, pues vas a estar calentando agua. Yo digo, si se puede hacer con agua a temperatura ambiente, mejor. Yo lo he hecho así y no he tenido problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero disolvemos EDTA, enseguida disolvemos el ácido oleico y luego vamos a proceder a mezclar la monoetanolamina en esta base de agua y ácido oleico. La vamos a ir agregando por partes, no hay que ponerla toda la cantidad completa, sino es una técnica similar a la que utilizamos con el hidróxido de sodio. Ponemos, no sé, a lo mejor 3/4 partes de monoetanolamina de un trancazo, vemos cuánto sube el pH y de ahí empezamos a escalar un poquito más arriba con la monoetanolamina hasta llegar al pH de entre 8 y 9. Hay que agitar perfectamente durante unos 5 minutos a una velocidad media. No es necesario que metamos alta velocidad con fuerza de cizallamiento, sino una agitación moderada, pero sí por unos 5 minutos por lo menos para garantizar que todo el ácido oleico reaccione con la monoetanolamina y se forme el oleato de monoetanolamina, el tensoactivo, porque recuerden que las reacciones de neutralización y sobre todo cuando son entre un ácido graso y una base son un tanto lentas, no son tan rápidas como una neutralización de dos líquidos completamente. Eso es muy rápido en lo líquido, pero cuando hay involucrado un ácido graso, esto suele ralentizarse, ese fenómeno se ralentiza un poquito. Entonces, unos 5 minutos para que reaccione completamente. Ya lo pusieron en punto de pH entre 8 y 9, perfecto. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Mezclar fragancia con el alcohol láurico de 7 moles, emulsionar y agregar a nuestra base a la base que ya llevábamos hecha. ¿Va? Lo agitamos hasta que se incorpore perfectamente bien. Es probable que nos cueste no mucho trabajo, pero sí agitar otros 5 o 10 minutos más para que se disuelva por completo, ya sea el nonilfenol o el alcohol láurico, porque son un poco más lentos de disolución que muchos otros tensoactivos, pues para que esté perfectamente bien disuelto. Seguida que pues, agregamos el conservante, agregamos el colorante y después agregamos, si decidimos agregar el abrillantador óptico en polvo, lo agregamos al punto final de nuestra formulación y nuestro producto estaría terminado como tal. ¿De acuerdo? Y bueno, muchachos, pues hasta aquí la información que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Síganme en redes sociales, estamos ahí en Facebook como Formulando Detergentes. Estamos con un grupo para ustedes que se llama Formulando Detergentes con el señor Jauri. Estoy subiendo contenido 2, 3 veces a la semana en este grupo y en Facebook en general. Síganme también en Twitter. Estamos ahí como @formulando_d o en mi blog personal www.tusformulas.blogspot.com. ¿De acuerdo? Y
No olviden suscribirse al canal, pulgarcito arriba si es que les gusta el trabajo de su servidor, para aquellas personas que deseen contratar los servicios de su servidor para asesorías privadas, recibir algún tipo de asesoría, tomar algún curso, y hacia el general que tiene como 35 formulaciones, es un curso bastante extenso donde van a aprender a hacer pues básicamente todo, casi todas las fórmulas para que ustedes incursionen en este ramo como ustedes quieran. Pueden contratar los servicios de asesoría del servidor desde 1 hora en adelante. Está más o menos alrededor de los $17, 300 pesos mexicanos, más o menos el equivalente por hora de asesoría del servidor. Ustedes pueden contratar desde 1 hora hacia adelante. Y bueno, no me queda más que despedirme de ustedes. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Buscaremos otra nueva formulación que les pueda ser de interés a ustedes y le puedan sacar provecho. Muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando en la transmisión en vivo. Sonia Legarda desde Pasto, Colombia. Colombia, gente, tierra de gente linda, dicen allá, no se dice gente bonita, se dice gente linda, es una manera de describir el comportamiento de una persona. Dicen ellos, decir bonita es una apariencia física, decir gente linda es describir a alguien de interior. Así es de que yo lo voy a decir así, gente linda de Colombia, muchas gracias. Gracias, Sonia, por acompañarnos. Gracias también a ustedes que no nos acompañaron en la transmisión en vivo, pero que en algún otro punto de la semana, del mes, puedan ver esta transmisión. Cuídense mucho. Nos vemos en 8 días. Hasta entonces le pido y le ruego a Dios que me los socorra donde quiera que ustedes estén.